Universidad de Antioquia y al Ministerio de Cultura y sobre todo por este impulso que dan a las empresas culturales para convertirse en un eje importante del desarrollo de la economía nacional. Como bien lo dijiste, pues hace muchísimos años me dedico al estudio de cómo las ciencias administrativas y específicamente el marketing puede convertirse en una alianza importante para que podamos desarrollar empresas y organizaciones culturales sostenibles. De modo que hoy pues vamos a hablar de ese tema y vamos a entender un poco cómo este tipo de conceptos que a veces son un poco mal comprendidos pueden convertirse en herramientas claves para que nosotros las adaptemos al contexto cultural sin que el contexto cultural pierda toda su esencia y su sentido. Entonces, bueno, el objetivo de hoy es que podamos establecer las diferencias entre lo que es el marketing tradicional y el marketing cultural, que podamos determinar las principales variables y su utilidad para la organización cultural y conversar luego, más adelante, sobre las experiencias e inquietudes que ustedes tengan para poder que tengamos un diálogo y un intercambio importante y que sea enriquecedor para todos. Bien, bueno, el objetivo entonces claramente sería ofrecer a ustedes las diferentes posibilidades para que el marketing cultural se convierta en una herramienta estratégica en la creación, desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones culturales. Vamos a hablar un poco de los conceptos y sabemos que el concepto de marketing o mercadeo, como lo conocemos en Colombia, eh, pues está muy vinculado a veces a las ventas o a la publicidad y no tenemos como un contexto amplio de lo que hace la mercadotecnia. En términos tradicionales, podemos decir que es un intercambio gerencial en el cual se genera un intercambio de oportunidades tanto para una empresa que busca en un mercado una serie de necesidades eh, que no han sido exploradas y donde entonces a partir de ese mercado y generando una información específica que se pone en un sistema de información mercadológico, esa información se convierte en un elemento clave para que la empresa pueda generar productos y servicios, pueda de alguna manera satisfacer necesidades en ese mercado. Pero para ello, la empresa tiene que hacer una serie de estrategias comprendidas en algo que vamos a llamar la mezcla de mercadeo o la mezcla de marketing. Esa mezcla está compuesta por ese producto que se crea o por ese producto que se transforma en función de las necesidades de un mercado. En esto hago énfasis porque es muy importante entender que el proceso se hace en función de lo que el mercado quiere o desea o necesita. Una vez que en esta mezcla que está compuesta por ese producto transformado o creado, pues requiere un precio. El precio es una variable muy importante porque tiene que adaptarse también a esas condiciones del mercado. Estos grupos de consumidores tienen que estar dispuestos a pagar un precio específico, no puede ser ni mayor o menor, puesto que si lo es, no funciona, ¿no? Entonces el precio es una variable muy importante para ese mercado. Por otro lado, pues ese producto tiene que venderse en un lugar específico, tiene que ser accesible a esos consumidores. Entonces, esta parte de dónde vender el producto también se convierte en una variable fundamental. Más adelante se habla de la comunicación integrada de marketing, que comprende todo el sistema de comunicación, que es muy importante porque yo tengo que hablar le tengo que hablar a ese mercado con una serie de códigos específicos que él comprenda y tengo que saber dónde él busca la información. Entonces, esto también hace parte de este proceso o de estas variables del marketing que son fundamentales para poder
que de una manera adecuada ese producto que se requiere, se necesita o se desea, salga con un precio que la gente esté dispuesta a pagar, que sea comprado en un lugar accesible para ese mercado y que sea comunicado de una manera clara, con códigos específicos que la gente comprenda. Entonces, con todo esto yo me devuelvo a ese mercado, ¿no? Básicamente, esas son, digamos, las variables principales. Habrían otras variables importantes, como es la retroalimentación, que sería como el servicio al cliente o la postventa. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que es el proceso de marketing tradicional, lo que hace todas las empresas de tipo comercial o deberían hacer, ¿no? Porque bueno, sabemos que muchas veces no se tienen herramientas adecuadas para explorar el mercado y resulta que salimos con productos que realmente la gente no quiere o no necesita o los posicionamos de una forma errada con relación a la competencia, etcétera, y pues las cosas no funcionan debidamente. Entonces aquí digamos que la palabra clave en todo este proceso tradicional es la información, ¿no? La información de la forma como se genere, cómo se transforma y cómo se procesa y se traduce, ¿no? De alguna manera para poder que yo regrese a ese mercado con algo que realmente se va a vender. Aquí se genera entonces ese intercambio, es un intercambio tanto para el consumidor como para la empresa, puesto que las dos satisfacen sus deseos y necesidades. El mercado en función de transformado en un producto y por el otro lado la empresa pues obtiene ganancias. Es un círculo que tiene que ser virtuoso en el sentido de que en la medida de que yo satisfago el mercado, en esa medida yo como empresa recibo ganancias que me hacen crecer. Bien, eso sería en cuanto al marketing tradicional. ¿Qué pasa con la cultura? Todos sabemos que la cultura es un proceso social, son procesos históricos, procesos creativos, o sea, tienen una concepción muy diferente de lo que puede ser un producto comercial. O sea, nosotros estamos hablando de identidad, estamos hablando de patrimonio, hablamos, por ejemplo, de lo que puede ser el patrimonio natural, como por ejemplo, el paisaje cafetero, que es parte del patrimonio cultural. Veámoslo desde esta perspectiva del territorio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos dentro de este territorio, dentro de este paisaje cafetero, por ejemplo, que pueda convertirse o que podamos nosotros transformar de alguna manera para que se convierta en un producto cultural, ¿no? Entonces, vamos reflexionando en eso. Por ejemplo, nuestro patrimonio construido. Esta es una imagen de la reciente restauración de la aduana de Barranquilla, ¿no? En torno a todo a este patrimonio construido, ¿qué es lo que nosotros podemos derivar, ¿no? O cómo podemos transformar esto en una ruta turística, por ejemplo, que se convierta en una dinámica de tipo económica y social, naturalmente, ¿no? Por otro lado, bueno, todas nuestras tradiciones, todo lo que es el intangible, todo lo que es el patrimonio intangible, traducido en nuestras tradiciones, en la culinaria, en todo este tipo de elementos fundamentales que hacen parte de nuestra identidad como colombianos y de nuestra cultura, ¿no? Entonces, cómo esto se transforma en un producto cultural que a su vez puede ser eje de desarrollo de una comunidad, de una ciudad, de una región, etcétera. Por otro lado, bueno, tenemos también esta combinación de mezclas, ¿no? Que está convertida en nuestro patrimonio aquí, por ejemplo, en esta lámina podemos ver cómo conviven, ¿no? Este patrimonio inmaterial. Doctora Ana Lucía, qué pena. Dime. No estamos viendo las imágenes en el momento. ¿Cómo? No vemos las imágenes en el momento, qué pena con usted. ¿No ven las imágenes? No, intenta bajarlas nuevamente o... ¿Qué hago? ¿Tú la ves en tu pantalla? Yo la veo. No, ¿La no. ves? En este momento no la estamos viendo. Bueno, Vemos espera, la voy a subir. segunda filmina.
A ver, Ahí, déjame. ahí donde la tienes. Ahí la tengo, ¿la ven? Ahí es, sí. ¿Desde dónde no la vieron? Estamos en, la que yo veo es mercado de empresas culturales. Bueno, ¿y las imágenes anteriores las Ahí, vieron? no, Ninguna. ahí sí la estamos viendo. Ah, entonces no estoy en modo de presentación ahí. Vale, listo. Entonces, ¿las voy pasando así? Sí, dale. ¿O Continúa, por favor. desde dónde empiezo? No, donde se continúa. ¿Entendieron bien la explicación del concepto? Sí, sí, está claro. Bueno, y luego lo del patrimonio, Sí, si quieres retomar desde ahí del patrimonio, me parece perfecto. inicio otra vez desde el patrimonio natural. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que entendimos los conceptos de lo que es el marketing tradicional, ahora cómo estos conceptos se encajan dentro del concepto de cultura. Siempre ha habido cierta reticencia de pronto para los organismos culturales de aceptar este nuevo lenguaje que proviene obviamente del mundo comercial. Pero encontramos que hay una serie de herramientas importantes que nosotros podemos utilizar para hacer que nuestro patrimonio se derive en una serie de productos culturales para que sean eje o de desarrollo de una región, por ejemplo. Entonces, si hablamos de patrimonio, podemos observar aquí lo que es el patrimonio natural, ¿no? Como en el caso de Colombia, el patrimonio, el paisaje cafetero. Tenemos también lo que es el patrimonio construido. Aquí mostramos, por ejemplo, la restauración de la aduana de Barranquilla, que es un rescate de un centro histórico muy importante del país y en el cual entonces podemos ver, bueno, cómo esto como un producto cultural puede derivar una serie de desarrollo y de identidad y de pertenencia para los mismos habitantes de la ciudad, ¿no? Al ser, por ejemplo, en este caso particular, un centro histórico que estaba abandonado, que estaba derruido, que la gente en lugar de sentirse orgullosa se sentía penada, ¿no? Entonces, cómo reforzar la identidad, el sentido de pertenencia, cómo hacer que esto se convierta en una ruta turística, ¿no? Que genere una serie de derrama económica en la ciudad. Por otro lado, pues nuestras tradiciones, lo que comemos, todas nuestras creencias, todo esto va a ser parte del patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros primero observemos dentro de nuestro territorio todo este tipo de elementos culturales que tenemos. Por otro lado, pues la convivencia que pueda existir entre el patrimonio construido, el patrimonio inmaterial, las expresiones artísticas en una región, pues eso también deriva en una serie de posibilidades en las cuales nosotros podemos generar una serie de empresas y de productos culturales en torno a eso que nosotros tenemos como patrimonio cultural en un país, en una región, en una ciudad, en un barrio, en fin. Entonces, dicho esto, observamos que la cultura está ahí. O sea, la cultura es un producto de un proceso cultural, de un proceso creativo. Al contrario, entonces vamos a tratar de explicar lo que sería ese concepto que vimos del marketing, cómo lo transportamos al marketing de las empresas culturales o de las organizaciones culturales. Entonces, veíamos en la anterior lámina que nosotros arrancábamos del mercado. Inicialmente nosotros íbamos a arrancar de este mercado para de ahí observar qué necesidades existían en ese mercado, en esos consumidores, para nosotros poder crear un producto casi que a su medida para satisfacer esas necesidades de ese mercado. Bien, o para satisfacer deseos, ¿no? Porque eso también es algo controvertido. En este caso nosotros no hacemos eso. En este caso nuestro organismo cultural tiene un producto ya establecido, o sea, ya hay algo que se ha generado a partir, sea de un proceso histórico, sea a partir de un proceso creativo dado por el artista, ¿no? Entonces nosotros no nos podemos inventar, digamos, el producto cultural como tal para agradarle a la gente. El proceso es a la inversa. Nosotros tenemos que
generar, o sea, digamos, en función del territorio en el cual vivimos, ver ese inventario de posibilidades que tenemos en nuestro entorno. Observar, por ejemplo, a través, por ejemplo, de una cartografía cultural, cuáles son esos bienes patrimoniales construidos que se tienen en la región, las tradiciones que emergen de él, eh, el paisaje que tenemos, en fin, todo este tipo de elementos que son riquísimos, quiénes son nuestros creadores dentro de nuestra región, qué tipo de artesanos existen, en fin. Y a partir de todos estos procesos que nosotros tenemos, es que vamos a través de este sistema de información a buscar dentro de un mercado las posibilidades de atraer personas u organismos que son susceptibles de interesarse en nuestra oferta cultural. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros partimos de un producto específico. Nuestro organismo cultural eh, tiene todo su sostén en ese producto cultural. Y a partir de eso que nosotros tenemos es que nosotros vamos a explorar ese mercado existente, ¿no? Existe una serie de consumidores o de usuarios que se van a interesar en el patrimonio construido, en el patrimonio intangible, en una corriente creativa, sea por ejemplo de artistas plásticos, de danza contemporánea o de danza tradicional, en fin, que ya van a tener una serie de referentes para nosotros podernos comunicar con esos públicos, ¿no? En toda esa gama de posibilidades existe también toda una gama de posibilidades de posicionamiento, ¿no? De cómo nosotros vamos a comunicarnos con esos diferentes públicos a través, entonces, lo que nosotros realizamos es, una vez que nosotros tenemos claro nuestro producto, es ir a ese mercado, identificarlo claramente para saber a quiénes nos vamos a dirigir. Entonces, dentro de ese mercado, en ese segundo paso, pues vamos a determinar quiénes serían nuestros consumidores directos, quiénes son los quienes van a gozar de este producto, de esta experiencia cultural, eh, que por ejemplo en el caso de un museo pueden ser los visitantes, ¿no? Y dentro de esos visitantes nosotros vamos a tener también otra gama de segmentos y de nichos que pueden ser, por ejemplo, los niños o los turistas o las personas de la tercera edad, ¿no? O expertos, ¿no? Y para todas estas personas nosotros tenemos que generar una comunicación distinta porque todos van a tener unos códigos distintos de comunicación. Entonces fíjense cómo la cuestión se empieza a poner mucho más compleja, ¿no? Entonces nosotros como organizaciones culturales tenemos que estar muy sensibles, ser muy sensibles y tener mucho cuidado en la forma como elaboramos entonces para cada uno de estos diferentes públicos mezclas diferentes, ¿no? En el sentido de comunicación, de precio, de distribución, etc. Entonces, una vez determinado ese mercado, si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a los consumidores, o por ejemplo al Estado, que es en el sentido de poder obtener subsidios, perdón, necesitamos saber cuáles son las condiciones para poder acceder a los diferentes esquemas de apoyos que ofrece el Estado. O, por ejemplo, si nosotros requerimos para un festival una serie de patrocinadores, pues necesitamos conocer exactamente quiénes serían las empresas con las cuales nosotros quisiéramos establecer una asociación, ¿no? Quiénes son esas empresas que de alguna manera se interesan en los mismos públicos a los cuales nosotros nos dirigimos. Entonces, todo esto no es una cuestión espontánea, no es una cuestión de que se me ocurrió o que yo pienso que todo esto tiene que ser estudiado de una manera muy clara, muy fina, tener todo esto en un sistema de información que en el momento en que yo me da la tarea de hacerme una pregunta sobre una cuestión específica, yo pueda obtener una respuesta, que ese sistema de información interactúe con las posibilidades o las oportunidades que se puedan presentar en el entorno en el cual yo me desarrollo. Una vez que tenga yo entonces muy claro quiénes son esos, quién compone ese mercado cultural,
es que yo me devuelvo de nuevo entonces a mi organización cultural, ¿no? Donde tengo claro cuál es mi misión, donde tengo claros mis objetivos, donde tengo claro quién hace qué, en fin, todos estos elementos fundamentales que componen la empresa cultural y que seguramente ustedes ya vieron en otros cursos. Esto es fundamental para entonces luego generar mi mezcla mercadológica a través de un precio, que muchas veces este precio es un precio eh, que tiene más un objetivo social. Muchas veces nuestras organizaciones culturales tienen precios que realmente no corresponden a un ejercicio contable, sino que tienen mucho que ver con el simbolismo, tienen mucho que ver con que son precios subsidiados para que la cultura sea más democrática y accesible a diferentes poblaciones, por ejemplo. Entonces, el precio es algo muy complejo. El precio, cuando nosotros hablamos de cultura, tenemos que hablar mucho de significados, tenemos que hablar mucho del simbolismo, tenemos que hablar de muchísimas cosas. El mercado, por ejemplo, del arte se comporta de una manera muy especial, está sujeto también a cuestiones que tienen que ver con la especulación. La obra de arte muchas veces es un valor refugio. Entonces hay que tener, digamos que una información muy amplia de todos estos componentes del entorno para yo saber cuál es el precio adecuado de mi producto cultural. El peso psicológico que conlleva es muy alto, entonces hay que ser muy cuidadosos, no nos podemos limitar a un sencillo ejercicio contable, no es porque lo obvie, porque es importante, pero que muchas veces priman otros elementos fundamentales en la fijación del precio de los productos culturales. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la plaza y de la distribución de esta variable dentro del mercadeo cultural, tenemos que ser también muy claros porque los productos culturales muchas veces requieren ciertas condiciones muy específicas para poder ser cuidados. Acuérdense que la esencia fundamental de nuestra organización cultural o nuestra empresa cultural es el producto cultural como tal. Entonces, si nosotros hablamos de un museo, digamos con este mismo ejemplo, las obras que van a estar dentro de ese museo tienen que ser muy bien cuidadas, tienen que estar sometidas a una serie de condiciones climáticas, ¿no? Muy particulares para poder que no se deterioren. El patrimonio tiene que ser igualmente cuidado en nuestro patrimonio construido. Por ejemplo, vimos en la lámina de la reconstrucción o la restauración de un edificio patrimonial, pues obviamente hay que tener una serie de condiciones muy específicas para poder que se dé en una se dé y se preserve, porque es parte de nuestro patrimonio de la ciudad, ¿no? Entonces, tiene ciertas condiciones. El espacio, ¿no? El espacio tiene que ser muy cuidado. En cuanto a las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con el turismo cultural, ¿no? También todo lo que, el entorno, ¿no? Del espacio es fundamental para que haya una serie de condiciones de infraestructura para que este producto sea óptimo. Entonces el espacio es muy importante, ¿no? La accesibilidad que se dé, la seguridad tiene mucho que ver, está como muy ligada a la cuestión del espacio, tanto la seguridad para las obras como la seguridad para los usuarios, ¿no? Las condiciones que nosotros ofrezcamos para que la gente pueda llegar y dejar, por ejemplo, su carro en un estacionamiento seguro, donde haya una iluminación para que la gente pueda salir de noche sin miedo, que haya seguridad para que la gente pueda circular, sobre todo, bueno, en nuestros países, en México o en Colombia. Yo en este momento estoy en Montreal, en Canadá, haciendo un postdoctorado y bueno, las condiciones aquí de seguridad son muy distintas a las que tenemos nosotros en nuestros países en América Latina. Entonces, este tipo de cuestiones son muy importantes cuidarlas, ¿no? ¿Cómo cuidamos desde el punto de vista del espacio, nuestro producto cultural y nuestros usuarios? Y bueno, por otro lado, entonces, está la parte de la comunicación integrada en mercadotecnia, que tiene mucho que ver con las herramientas usuales que nosotros observamos en el cotidiano, ¿no? Que utiliza, por ejemplo, las empresas, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de eso está la publicidad, vemos que existe la publicidad para exposiciones,
para grupos de danza, etcétera. Ahora vamos a ver algunos casos. Las ventas personales, que son otra herramienta muy importante de la comunicación integrada, nosotros la utilizamos en el mundo de la cultura para negociar. Por ejemplo, tenemos que negociar giras de exposiciones o giras de grupos de teatro o de música, etcétera. Todo esto conlleva una serie de negociaciones en las cuales nosotros tenemos que convencer de alguna manera a la otra parte, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, negociando patrocinios, tenemos que tener un lenguaje claro en el cual convenza al patrocinador de asociarse con nosotros por cuestiones de imagen, por cuestiones de visibilidad, etcétera. Y eso requiere entonces esta herramienta de ventas personales. Por otro lado, las relaciones públicas son fundamentales para nuestras empresas culturales y tenemos que entonces aprender a hacer boletines de prensa que sean claros, que sean muy concisos, que estén bien documentados, pero que tampoco sean demasiado extensos para que nos los publiquen, ¿no? Tenemos que aprender a hacer eventos, generar vínculos, porque todo esto tiene mucho que ver, las relaciones públicas vinculan a la empresa con la comunidad, ¿no? Con los medios de comunicación, en fin, con actores influyentes de nuestra comunidad para que nos apoyen en nuestros proyectos, etcétera. Entonces, la herramienta de relaciones públicas es una herramienta muy importante. Si nosotros hablamos de patrocinios, pues bueno, ya hemos tocado un poco el tema, es muy importante, más adelante les presentaré algunos ejemplos. La participación en ferias específicas, por ejemplo en artesanías, las ferias que existen actualmente son importantes para darle visibilidad a los artesanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, y qué decir de todo lo que tiene que ver con el marketing digital, que es algo fundamental hoy en día para apoyar todas estas herramientas de comunicación. No podemos decir que solamente nos podemos atener al marketing digital. El marketing digital es una herramienta que resulta más económica, pero que tiene que ser muy bien posicionada porque requiere quien esté vigilando o quien esté haciendo el análisis de una página de Facebook. Hay que tener una métrica para saber quiénes nos visitan, de dónde nos visitan. Tenemos que tener un ancla a nuestra página web, generar blogs y toda esta cuestión del marketing digital no es mágica, ¿no? Detrás de ello hay un trabajo impresionante donde hay que estar vigilando muy de cerca al usuario, donde hay que estar respondiendo al usuario, donde hay que generar mucho contenido, ¿no? Para poder que estas técnicas de comunicación a través del Internet funcionen. De otra manera, pues no funcionan, ¿no? Es como tener una tienda en la mitad del desierto y bueno, yo puedo tener una página web, pero si yo no le doy interacción, porque finalmente lo que genera esto es procurar una interacción con el usuario constante, pues no lleva a nada. Si solamente dejo una página abierta en el espacio, no me da absolutamente ninguna garantía de éxito, ¿no? Entonces el éxito es en el sostén que tenga toda esta estrategia de marketing cultural, digital, ¿no? Bien. Podríamos hablar muchísimo de esto y creo que es una herramienta muy importante que ustedes tendrían que valorar de acuerdo al tipo de organización cultural que tengan y de acuerdo, obviamente, a los usuarios que se dirijan o al mercado al que se dirijan, ¿no? Porque todos tienen características muy diferentes, no para todos va a tener el mismo peso el marketing digital o la publicidad o las relaciones públicas. Es una cuestión de hacer como una mezcla, ¿no? Como dice el concepto, equilibrado, una mezcla que realmente sea consistente y una mezcla que resulte provechosa. Bien, entonces una vez que yo tengo todo esto, tengo que preparar también el servicio al usuario. Finalmente, nosotros como organizaciones culturales somos organizaciones de servicios y eso no lo podemos desvincular de la estrategia central. Nosotros ofrecemos una experiencia. La experiencia es algo que va más directo a las sensaciones, a las emociones y a la mente del usuario cultural.
y tenemos que ser cuidadosos en todos los procesos, porque si nosotros nos equivocamos en los procesos de servicio, de cómo la persona recibe este servicio, de cómo la satisface en el sentido de la experiencia, podemos perder muchísimo, porque así tengamos una mezcla de comunicación muy consistente, si tenemos malas recomendaciones y malas percepciones y malas experiencias, el usuario se encarga de expandir toda esa información, ¿no? Ellos son los principales vehículos de comunicación que tenemos y los más creíbles. La gente le tiene confianza a quien tuvo la experiencia y la cuenta. Entonces, por eso este punto del servicio es tan neurálgico y tan importante que lo comprendamos. Bien, entonces ya con todo esto es que nosotros regresamos a ese mercado para ofrecer casualmente algo sostenible, algo sólido, algo realmente que sea motivo de un goce y de un de conocimiento y de una percepción positiva para ese mercado que, como digo, como dije al principio, ya viene con un referente específico, ya viene con una expectativa clara de lo que le vamos a ofrecer. Por ello, entonces, cuando hablamos de marketing cultural, hablamos también de formación de públicos, porque es fundamental y como si hemos entendido bien los conceptos, eh, es muy importante entonces ir generando como esta semilla de conocimiento en ciertos públicos, en los públicos jóvenes, eh, en públicos, ir formando estos públicos que finalmente son los que van a generar la sostenibilidad de nuestras organizaciones más adelante. Muy bien, entonces no nos podemos tampoco deslindar del entorno. Nosotros estamos dentro de un entorno muy importante y tenemos que estar muy vigilantes. Nosotros hablamos de la competencia, tenemos que saber que como empresas culturales también tenemos mucha competencia directa e indirecta. Entre nosotros debemos establecer más redes de asociación y redes de fortalecimiento. Entonces es muy importante ver, bueno, nosotros estamos en un sector del tiempo libre de alguna manera, donde la gente busca es tener una serie de elementos y experiencias para pasar un momento en su tiempo libre, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces estamos compitiendo con, no sé, quedarnos sentados viendo televisión o estamos compitiendo de pronto con hacer que la gente, en lugar de, los chicos, por ejemplo, en lugar de ir a un evento de museo, pues se queden en la esquina del barrio tomando cerveza o haciendo, o quizá hablando de temas pues más superfluos o, en fin, ¿cómo atraer este tipo de públicos a nuestros eventos culturales? ¿Cómo hacer que la cultura se convierta en una dinámica interesante para ellos? ¿Cómo atraer, cómo llamar la atención de estos diferentes jóvenes o personas adultas que prefieren otras actividades que las que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, bueno, es a través de la formación de públicos. Bien, entonces, decíamos que es importante la parte de qué es lo que nosotros tenemos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, fundamentalmente ustedes tienen que hacer un inventario. Bueno, ¿qué dentro de mi territorio, qué tipo de artesanías existen? ¿Cómo podemos hacer que estas artesanías puedan ser comercializadas o puedan ser llevadas a ciertos puntos específicos donde tengan visibilidad? ¿O cómo podemos nosotros generar una estrategia específica a través de redes, a través de asociaciones de artesanos nacionales e internacionales para generar esa visibilidad? Por ejemplo, ¿no? Aquí la salsa, ¿no? Que es una forma de vida, ¿no? En Cali es un baile tan importante para todos, hace parte del cotidiano. Como entonces, por ejemplo, aquí Zaperoco Bar, que es un, bueno, es un bar,
pero un bar que tiene como misión también el fortalecimiento del conocimiento de la salsa, ¿no? Cómo ellos a través de una serie de actividades eh, educan también a sus consumidores, a sus públicos, como hacen parte de una serie de eventos importantes de la ciudad. Ahora, por ejemplo, para la Feria de Cali, ellos tienen una comparsa que va al salsódromo, en fin, y es una actividad bien interesante. Ellos hacen parte de redes de turismo cultural de la misma ciudad de Cali, donde gente de otros países vienen a tener la experiencia de la salsa, ¿no? Pero la salsa es Cali, ¿no? Entonces, cómo conocer el ambiente de la ciudad y entonces esto genera que la gente también conozca otro tipo de empresas culturales u otras tradiciones de la ciudad, la comida, por ejemplo, las tradiciones, en fin. Por otro lado, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con los patrocinios, por ejemplo, esto es un Congreso Nacional de Gastronomía de Popayán, que ha venido con los años posicionándose de una manera importante y como entonces ellos atraen una serie de apoyos, por ejemplo, del ministerio, pero de apoyos de la Federación de Cafeteros, del gobierno, pero también entonces empiezan a asociarse una serie de empresas, como las empresas de harinas o, por ejemplo, la Asociación de Creadores de Cerdos, ¿no? Una serie de empresas que se van asociando para convertirse en patrocinadores de un evento que tiene invitados internacionales, que cada año tiene un invitado internacional y entonces eso asegura una visibilidad para estos patrocinadores. Hace que la gente llegue a Popayán y que Popayán no solamente sea asociada a la Semana Santa, sino que genera un nuevo producto cultural, descubre a partir de ese territorio de tradiciones qué es lo que se tiene y cómo se expone para darle otra mirada a la ciudad, ¿no? Y obviamente eso hace que se conozcan otro tipo de lugares que antes quizá sin este evento no se hubieran visto, ¿no? Entonces fíjense cómo a partir de nuestro territorio, observando qué es lo que tenemos, la creatividad de la gente, poner a la gente a pensar en todos este tipo de posibilidades, es que nosotros vamos desarrollando esta posibilidad de generar empresas culturales en nuestro territorio y que sean motor de sustentabilidad económica y social. Pero debemos tener muy claro entonces quiénes somos, realmente cuál es nuestra misión, cuáles son los valores que nosotros vamos a imprimir en esa organización cultural, qué hacemos, quiénes lo hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos, y generar una planeación que sea muy bien estructurada, ¿no? Eh, Esto pues nos va a permitir definir claramente objetivos y metas, dónde queremos llegar, ¿no? Detectar la viabilidad de los proyectos y el financiamiento, que es un punto muy importante. Y esto hace parte también de la mercadotecnia, o sea, o del marketing, porque para nosotros poder buscar fuentes de financiamiento requerimos toda una estrategia de fondeo, ¿no? Donde tenemos que claramente comunicarnos adecuadamente con el gobierno, de acuerdo a las propuestas que existen, adecuadamente con el sector privado a partir de un desarrollo de patrocinios, si nosotros vamos a generar productos autónomos, que eso también es muy importante y quizá es el objetivo fundamental de esta estrategia de marketing, que las empresas culturales se vuelvan más autónomas, menos dependientes del gobierno, más creativas, ¿no? Y sostenerse en sus productos autónomos, ¿no? Bueno, por autónomos, por ejemplo, en el ejemplo anterior que hablábamos del festival de gastronómico, bueno, los restaurantes, cómo pueden vender sus propios platillos, cómo se pueden generar libros, videos, cómo podemos generar una serie de documentos que se puedan vender, ¿no? Productos de ese festival. Eso es a lo que me refiero cuando hablamos de productos autónomos. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el tercer sector, que son organizaciones sin ánimo de lucro o fundaciones con las cuales nosotros nos podemos asociar para poder tener mayor visibilidad y muchas veces fondos, ¿no?
Entonces, es muy importante cuando nosotros hablamos de marketing cultural tener muy clara esta parte, ¿no? De la organización, nuestra visión, a quiénes nos dirigimos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos y dónde lo hacemos, ¿no? Entonces, entre mayor claridad nosotros tengamos en eso, más exitosos vamos a ser porque las cosas van a salir de una manera muy clara, lógica y coherente. Bueno, algún ejemplo, cuando hablamos de esta cuestión de apoyos, patrocinios, por ejemplo, este es el caso de Arbo que acaba de pasar, y donde claramente ellos en su página van a poner quiénes son sus patrocinadores, ¿no? Quiénes son sus aliados, en este caso, por ejemplo, en los medios aliados ponen El Tiempo, W Radio, sus apoyos culturales, pues van a decir que el ministerio, la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, que es uno de los más importantes, eh, in, eh, la iniciativa surge casualmente de ahí, y bueno, los aliados como Telefónica, Movistar, Club Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo claro de un proceso también mercadológico que tiene que ver con la asociación de otras empresas de índole privada y de índole también pública, ¿no? Cómo nosotros a partir de esta comunicación clara y efectiva es que vamos a poder atraer una serie de socios, digámoslo así, o de apoyos importantes para que nuestros proyectos culturales sean exitosos, ¿no? Porque podemos tener muy buenas ideas, pero si no tenemos el financiamiento y no tenemos los apoyos, va a ser muy difícil, ¿no? La forma como nosotros vamos a sacar nuestros productos culturales al exterior, ¿no? Esta es, por ejemplo, una compañía de danza contemporánea, pequeña, pero muy exitosa, es mexicana, Tania Pérez Salas, ahorita, en este momento están en gira acá en Norteamérica, y tienen todo, a pesar de que es una compañía pequeña, es muy sólida, ¿no? No se requiere que las empresas culturales sean enormes o grandes organizaciones.